En el nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no nos sale, no importa lo que acaba de salir, este último mensaje de nuestra Madre. Lo importante es entender el corazón. Dice en el mensaje: queridos hijos, mientras que la oscuridad y la inquietud reina en muchos corazones, hijos míos, sean ustedes oración y mis manos extendidas. Pongan la Sagrada Escritura en un lugar bien visible y léanla para que sea para ustedes fortaleza y una nueva vida. Como Satanás es fuerte y desea seducir sus corazones, yo como madre, a través de mi corazón, quiero entregarles el corazón de mi Hijo Jesús para que reine en ustedes y su alegría se extienda a todos los que los rodeen. Mensaje del 25 de julio de 2026. Bueno, entonces en este mensaje, como decía allí en la casita, hay mucha inspiración, pero hay que reconocer quién es el que está inspirando. Esto sucedió en Estados Unidos. Cuenta que había una persona que se creía el propio Jesucristo. Él decía que él era el Mesías, el Cristo. Bueno, como tenía sus discípulos, llegó el tiempo para que lo asesinasen, lo matasen. Y como sus discípulos tenían miedo de ir a la cárcel por haberle matado, se fueron a pedirle permiso al comisario para matar al Mesías, a Cristo. Entonces ahí le voy a dejar para que ustedes investiguen qué fue lo que pasó, ¿verdad? Porque ese pensamiento es lo que está reinando aquí. ¿Y qué fue? En otro caso, había un pastor que se subió en un barco y dijo a los que le acompañaban: les mostraré qué es la fe. Se tiró en el mar y ¡boom!, en el fondo del mar. Ahí los tiburones, gracias a Dios por enviarnos la comida. De esa forma se entiende aquí y se explica la palabra de Dios y los mensajes de la Virgen de una forma totalmente equivocada, errónea, sin fruto. Como decía, y que ha parlato la Madonna, y le quita. Antes de que responda ya le quitan y tienen miedo de su respuesta. O sea que no le dejan ni hablar a quien debemos escuchar para que podamos entender. Preguntan y antes de que hable ya habla nuevamente. Entonces nosotros aquí no vamos a hacer eso, porque vamos a explicar según los frutos, según las obras, según las profecías, según la Sagrada Escritura, y como decía el propio Jesucristo,
correctamente, con comprensión y con la omnipotencia de Dios. Miren, hermanos, que con esto, si yo no me muevo, como decía la Virgen, si no te mueves, nadie se moverá. Con esto me estoy yendo a la cárcel, pero no hay mayor amor que dar la vida, en dar. Entonces, como decía ayer, salí a dar una vuelta y decía en mi corazón, a esto hay que enviarlos bajo el tapete. Por culpa de estos, como decía la Virgen, como no pudieron atajar la aparición, comenzaron a construir hoteles y ahí se cumple lo que decía David: 10.000 a mi izquierda y 1.000 a mi derecha, a ti no te alcanzará, por manada bajan, salen y suicídate, te cierran todo el camino. Por culpa de esto nadie quiere venir en Medjugorje. Y cuando la gente, como decía, la gente buena viene aquí, luego van estos, informan todo a su gobierno, le quitan su trabajo, su esposa, su hijo, y el 99% de los que nunca más vinieron en Medjugorje por causa de esto, como decía un párroco, cuando me fui junto a él, me dijo: por tu culpa se están yendo todos, renuncian todos, se van todos de la parroquia. Y digo yo en mi corazón, por fin, ahora sí va a haber. Unos días después, pasando, él mismo decía, parecía fiesta patronal de tanta gente, multitudes y cientos de personas del mundo entero venía junto a la Virgen. ¿Por qué? Porque estos son los que tapan, los que atajan la gracia, y los que durante 40 años han vaciado, te cierran todo el camino, te gritan tus pecados, te insueltan el spiritito de muerte, de suicida. Los que insultan, como dice la Sagrada Escritura, bromea con un tonto que insultará a tus raíces. Gente que viven y trabajan en eso para vaciar y dejar sin gente, sin ropa, sin comida, sin trabajo, sin alimento, sin futuro a la Reina de la Paz y a sus hijos. Como decía ayer cuando hablé sobre el video, si esos policías italianos que allanaron a Bergoglio y a los bergolianos encontrando cocaína, encontrando hombre con hombre, homosexualidad, ¿por qué no vienen aquí a hacer ese allanamiento? Imagínense ustedes, yo vivo y estaba pensando, yo vivo en el monte, la gente me trata como basura, a la estrada, fuera, me echan a la Virgen, te tratan como si fuera nada, te persiguen, te maldicen, te calumnian, chismosean, no te dejan pasar, te creen Dios. Y yo vivo en un monte, en un lugar abandonado, qué sé yo, y la policía viene nuevamente a allanarme aquí, mientras que la gente me trata como basura, como desecho, como callejero, como vagabundo. Y yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera vivido en el pueblo? A traer prostitutas, como decía, construir un edificio y traer homosexuales, traer lesbianas, a drogas, fiestas. ¿Y por qué a ellos no le allanan? ¿Por qué aquí vienen a allanar a la Virgen para dejarles sin sol? Como decía el Señor, ahí hasta sacerdotes ya han echado. Imagínense ustedes. Y yo pensaba, madre mía, si yo voy a echar a un sacerdote, si lo voy a expulsar,
por culpa de que no tiene un arbolito, un árbol plastificado y sellado por que se cree Dios. Por culpa, los sacerdotes le están sacando su porquería de mierda, que es su pecado. Está cargando con su culpa. Le está abriendo el cielo. Porque decía ayer lo que me había dicho la persona que se fue a vivir en Roma. Y me decía todo lo que ha visto, pero escuchen ustedes, yo no voy a decir ni una sola palabra. Y voy a dejar que la propia Virgen María les hable. Y escuchen ustedes lo que nuestra madre dice, para que aquí podamos distinguir, conocer y reconocer. Y cuando vamos a juzgar o a culpar, vamos a culpar. Y escuchen ustedes qué fue lo que dijo el presidente del norte de América, de los Estados Unidos. Imagínense usted el poder que se le ha dado, la gracia que tiene. Ya pareciera omnipotente. Con todo lo que se le ha dado, ha dicho a un sacerdote, supongamos cualquiera, un cura, le ha dicho: tienes más poder que yo. Si tú meditaras esa palabra, yo nunca he escuchado y nunca he visto que un presidente se sentara a leer Biblia ahí en el palacio, en este mundo, en los fines de los tiempos. Y que le diga que tiene más poder que yo. Imagínense usted en lo económico. Imagínense usted en la autoridad. Imagínense usted, o sea que, vamos a escuchar lo que dice la Virgen. Dice: demasiados basan su fe en el comportamiento de los sacerdotes. Si un sacerdote no se porta bien, entonces dicen que Dios no existe. No vas a la iglesia para ver cómo se comporta un sacerdote y para investigar su vida privada. Vayamos a la iglesia a orar y a escuchar la palabra de Dios proclamada a través del sacerdote. Si esto no entiende, ¿qué es lo que vas a entender más? Nosotros seguimos a Dios. Vayamos a escuchar, a seguir a Dios. El primer mandamiento es Dios. A través y por medio, un servidor. Están los sacerdotes, como decía Pablo, también son gente humana que se ha sacado del medio de nosotros. Pero aquí vamos a hablar un poco sobre el poder que se le ha dado. La propia Virgen María, porque estoy viendo que van a mostrar a los cardenales. Imagínate tú ahí, estaba viendo la predicación del cardenal Saraj. Ese es un verdadero católico. Hasta ahí se salvan. Pero andan diciendo que esto, pero atiéndame bien aquí. Supongamos que estamos en el año 1960, antes del concilio. Y la Virgen grita en un monte, sale a decir que muchos cardenales, que los cardenales y obispos van para el infierno y arrastran a multitudes de almas en el infierno. Decir en el 60, en el 50, esto es una pena carcelaria, una excomunión, porque en la boca de los feligreses, de los laicos, de las personas, todos los obispos, para que tú seas obispo, para que tú seas un príncipe de la iglesia, debes ya ser una persona muy santa. Todo el pueblo los tenía por santo, por, ¿cómo se dice? Su santidad y su honorum. Y
por boca de una niña, así como Salete, y en muchos lugares también hay, la Virgen dice, y miren el escándalo que hoy en día, si cualquier niño grita que los cardenales son todos demonios, yo les digo que hasta Dios lo va a proteger, lo va a avalar, y nadie en el mundo va a tener. Miren cómo ha cambiado el tiempo. Antes eso parecía imposible y ahora cualquiera que diga, todo el mundo lo va a avalar porque es lo que se está viviendo. Y eso mismo es lo que yo estoy haciendo aquí, un escándalo. Desde que yo he comenzado decía que Bergoglio era el anticristo, descomunión, esto que aquello, secuestro, tortura, asesinato. Hasta que ahora veo, hasta hay personas ya muy reconocidas y cualquiera anda diciendo que Prevost es el anticristo, que su doctrina es totalmente anticristiana, que eso no es ser católico, ni mucho menos, sino que proféticamente, bíblicamente y según, por ejemplo, la Virgen dice, tiempo de inquietud. ¿Y de dónde viene esta palabra? Eso está en la Sagrada Escritura, en el libro de Daniel, en el episodio cuando dice, muchos estarán inquietos por querer saber la verdad. ¿Pero para qué? No van a cambiar su vida, solamente por, ¿cómo se dice esta palabra? Por curiosidad. Inquietud, que significa tiempo de anticristo. Y la Virgen dice, queridos hijos, en tiempo de inquietud, busquen el rostro de mi Hijo. Escuchen sus palabras y vívanlas. ¿Y qué es lo que dice el rostro de mi Hijo? ¿Qué es lo que dice? Gritaba desde, y ahora digo nuevamente, no pierdan su tiempo, caven pozo en el baño, en su cuarto, en el monte, aprendan de mí lo que estoy viviendo aquí ahora. Yo no puedo salir mucho tiempo ahí, la policía, los demonios, a manada, impresionante hermano, la Virgen ya no puede caminar. Y vengo aquí en el monte que Cristo me ha dado como heredero, como profecía. Yo ni me autollamé, ni me autoproclamé, ni estoy aquí por mi propia voluntad. Como decía en esta mañana, y yo me recuerdo que pueden hacer la prueba, que cuando 3 días de vacaciones, en el 2015, 14, 15 creo que era, y cuando se preguntó, ¿y tú qué vas a hacer en estos 3 días? Miren ustedes, investiguen en estas vacaciones dónde van los jugadores y qué están haciendo y en qué se están gastando después del mundial. ¿Qué están haciendo con su precioso y valioso tiempo? Con su tesoro, en qué gastan su tiempo y qué es lo que hacen, para que ustedes vayan aprendiendo lo que decía, que en Medjugorje nadie viene por venir. Para bien o para mal, Dios permite, como decía ahora, aprendan de mí. Yo no voy a construir ahí en el pueblo. Vengo en la montaña para ver si puedo salvar un día más. Pero la OTAN en el 2030 van a ustedes huir en el monte y van a enviar nuevamente personas como esta. Y ahí, atiéndame bien ahí lo que va a pasar. Por eso, escuchen ustedes mismos cómo se están burlando de mí. Que soy indio, que pero yo sé lo que hago y lo que digo.
Supongamos que estamos en el 2030. Nadie puede comprar ni vender. Yo ya fui decapitado, descomulgado, deportado. Y los únicos que van a sobrevivir son los indios. Porque hablo en guaraní y hay una flecha en la profecía. Porque si tú haces fuego, no vas a tener electricidad. Donde se termina el combustible y no vas a llegar, ahí únicamente sobreviven nuestros antepasados, nuestros ancestros, bajo piedra, en la montaña, escondido, en silencio, sin hacer ni un solo ruido, sin luz, sin nada. Una supervivencia hasta que Dios haga justicia. Como decía en esta mañana, contemplaba el cielo y gritaba en mi corazón. O lo que decía, que ahora valoro la presencia del Padre, estar ahí en la casita y contemplar el cielo y decir, escúchame, Padre. Ayer, después de terminar, me decía el Señor que he hecho bien en hablar sobre las canciones para que ya no me tienten. Están haciendo canciones para tentar al Espíritu Santo, a la obra de Dios. Y yo decía que el que canta ora 2 veces. Entonces debe tener cuidado, porque normalmente donde yo voy a hacer las oraciones, empiezo en oración, empiezo a cantar y enseguida, como decía en la casa del Padre, escúchame, Padre. Y en un momento uno siente una piel de gallina, un escalofrío de pie a cabeza que recorre en todo el cuerpo. Y escucho en mi corazón, estoy contigo. Haré esto. Y como decía, ayer veía en la noticia un tifón que está barriendo China, en toda China. Y me hizo recordar las palabras del profeta Isaías, que dice, venid, hijos de brujas, vengan, hijos de prostitutas. ¿A quién le hacen mueca? ¿De quién se burlan? ¿A quién le gritan sus pecados? Esto que aquello. ¿Quién te preguntó? ¿Quién quiere escuchar? ¿Quién quiere saber los pecados ajenos? Que cierran todo el camino. Y dice el Padre por boca del profeta Isaías, les enviaré un viento que les barrerá. Había una persona que venía caminando. Vino el tifón y lo barrió, le hizo volar. Como una hojita que cae de la planta. Impresionante, hermanos, como se cumple la palabra de Dios. ¿Y por qué no creer en su palabra? La Virgen dice, pongan en un lugar bien visible y léanla para que sea fortaleza y una nueva vida para usted. Y me decía la Virgen que leyera, que dijera estos mensajes, porque para que sepan que le estoy viendo a todos, que la Virgen le está viendo a todos. Y escuchen lo que dice la Virgen. Mientras que las tinieblas, la oscuridad y la inquietud reina en muchos corazones. Miren cómo la Virgen ve que la oscuridad reina en los corazones. Como decía, he escuchado
decía las mujeres, mucho hemos fornicado durante este mundial. El centro, el corazón de la mujer es la fornicación. Y decía ayer en el video, si me veía algún fundador que el cuestión no es ponerle ropa interior de lata de hierro a sus hijas, a las monjas, sino hay que ponerle a Dios en su corazón, a Jesucristo, a la Reina de la Paz, a la Virgen, en su corazón. Porque lo primero que yo haría es una experiencia, llevarle en un lugar allá en el quinto, en la última cuadra del infierno, y demostrarle por qué vienen aquí las personas que fornican, que abortan, que se asesinan a sí mismos, que matan, que roban, que mienten a Dios Padre. Esa experiencia poner en su corazón para que las mujeres entiendan, pero vamos por este camino. Como decía el diablo, si vieras cómo fornican por los estadounidenses, ya que estamos hablando por los estadounidenses. Y yo exclamé, pero decía, es un piritito de fornicación. Cualquiera que tenga poder, un exorcismo colectivo, reprender, agarrar ese espíritu de fornicación. Porque yo veía a una persona y exclamé en mi corazón, ¿cómo puede ser posible? Pero vamos despacio porque me están viendo personas que van a malinterpretar, me van a ver cardenales. Entonces, ¿qué dice en las profecías? Recuerden que en el Antiguo Testamento hubo falsos profetas. Por ejemplo, en tiempo de Miqueas, cuando Dios hizo una reunión en el cielo y preguntó a sus ángeles y a sus bienaventurados cómo echarían al rey de aquel tiempo. Y uno de los espíritus se adelantó y dijo al Señor, me iré, me revestiré en espíritu de mentira y entraré en los falsos profetas y le diré, sube y toma, y ahí lo agarraremos. O sea que era una trampa. Así como hubo falsos profetas, también ángeles de luz revestidos, y la gente, un escándalo, polilla donde vayas. Se adora a unas personas que ponen un hierrito en su costado y se cree Dios y no respetan ni a sus padres ni a sus madres. No piensan en su esposa, en sus hijos, como decía, mientras que Dios viene y le da la vida. Pero mi hondo y cuaseimar no quieren saber nada. Y vienen aquí y se ríen, como se ríen tus familiares, para darte el espiritito de miedo. Pero yo digo, pregúntenselo a los espías, cómo se ríe Tanja, la esposa de Zorán, o cómo se mueve, o qué hace, o cómo habla. Pregúntenselo. Una cosa muy fácil lo que hacen. Y así meten miedo en los corazones. Ahora, escuchen lo que dice en consideración a los falsos, lo que decía
Pero aquí nosotros no vamos a decir ni una palabra personal, ni siquiera cómo nosotros entendemos y ni comprendemos, sino que vamos a dejar que el propio Padre hable a través de su palabra. Y ahí te van a llamar protestante, esto que aquello, mientras decía que hay personas aquí, entre los verdaderos, que están mucho más preparados y conocen mucho más la Sagrada Escritura. Pero ¿por qué se están callando? ¿Por qué no están hablando? ¿Por qué no iluminan la oscuridad, como dice la Virgen, mientras que está reinando en los corazones? Escuchen lo que dice el Padre. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también entre ustedes habrá falsos maestros que promoverán sectas perniciosas, negarán al Señor que lo rescató y atraerán sobre sí una inminente ruina. Muchos se sumarán a sus desvergüenzas y por su culpa será difamado el camino de la verdad. Llevados de su codicia buscarán aprovecharse de ustedes con palabras engañosas, pero hace tiempo que está decretada su condena y a punto de iniciarse su perdición. Y aquí esta parte está escrito por la que sabemos de dónde viene, sabemos dónde entra. Y lo que decía la Virgen es masón, y sabemos que los masones adoran a Lucifer. Y para los que saben, dice, sabemos que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó en las cavernas tenebrosas del abismo. Allí los retiene para el juicio. Tampoco perdonó a quienes vivieron en los orígenes, aunque sí perdonó a Noé, junto con otros 7, por ser el mensajero de la justicia. Sino que desencadenó el diluvio sobre aquel mundo de pecadores. No libró de la destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, sino que las redujo a cenizas, como escarmiento para los que pecaron después. Libró en cambio al justo Lot, que afligido por la conducta lujuriosa de aquellos libertinos, se sentía torturado día tras día. Su buen espíritu por las perversas acciones que oía y veía entre sus vecinos. Y es que el Señor sabe librar la prueba de los que viven religiosamente y reservar a los malvados para castigarlos el día del juicio, sobre todo a los que corren detrás del sucio y desordenado apetito, a los que desprecian la autoridad de Dios. Atrevidos y arrogantes, no temen en hablar mal de los seres gloriosos, siendo así que los ángeles superiores en poder y fuerza no se atreven a maldecirlos en presencia del Señor. Son como animales irracionales, destinados por su naturaleza a ser cazados y degollados. Hablan mal de lo que desconocen y como bestias perecerán. Recibiendo el pago de su maldad, ponen sus delicias en placeres a pleno día. Son perversos y viciosos y se deleitan en sus mentiras. Mientras banquetean alegremente con ustedes, miran a la mujer adúltera con ojos llenos de pasión y no se cansan de pecar. Intentan seducir a los más débiles. Tienen el corazón inclinado a su codicia. Son unos malditos. Escuchen cómo Dios lo llama. Son unos malditos. Los maldice. Han abandonado el camino y han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, que buscó una ganancia injusta y fue reprochado por su propia falta. Una burra muda, expresándose con voz humana, puso de manifiesto la locura del profeta. Palabra
de Dios, segunda de Pedro 2. Así como hubo falsos profetas y el propio Cristo había dicho, por sus frutos lo conocerán. Si te da el sol, si te da el calor, si te da la vida, si te llena el bolsillo de dinero, si te da esperanza, luz, libertad, amor, paz, alegría. Entonces a los buenos les digo que eso viene de Dios, como decía, como yo los reconozco. Yo por su palabra ya sé quién le envía. Uno debe atender su pensamiento, su corazón, porque ahora abunda el espiritito de miedo. Esa es la forma, la manera. Recuerden que si tú le quitas el espíritu de miedo al gobierno, la violencia, ellos ya se acabaron, como decía ayer. Cómo hace falta personas que tuquean al dragón. Tuquea dragón se necesita aquí. O domadores de vacas, de todo. La Virgen. Pero miren, hermanos, vamos a hablar un poco sobre el bien. En este año, y desde el año pasado, en estos últimos años, 2023, cuando llegué aquí, ya que hablaba sobre el museo, la Virgen ha salido campeón en todo. Campeón del mundo, premio Nobel de la Paz, la reina del universo, la más bella, ha tumbado a Biden, ha mandado bajo tierra a Bergoglio. Medjugorje ha sido reconocido y millones de gente viene día y noche. Más de 200 días de sol en un año, y visto la razón, ya dicen en las televisiones que aquí sale 2 veces el sol. Ya van de a poco aceptando, como me había dicho la Virgen, no, para que no les apretara, que van a creer sí o sí. Que cualquier niño, cualquier persona, cualquiera que tenga juicio, que venga, va a sentir, va a vivir, va a ver, mientras que el mundo entero están padeciendo, muriendo. Como decía, hace unos días atrás querían meter nuevamente a todos en la casa para que ellos puedan asaltar, matar, robar, construir y terminar su agenda, y la gente quede dentro de casa a sufrir, a padecer, a morir. Como decía, miren ustedes lo que la Virgen le está dando. No aman a su esposa, a sus hijos. No se aman a sí mismos, como decía, decía un entrenador. Si se meten contra mi familia, me voy. Y yo exclamé, este sí que se ama a sí mismo. No como Sánchez, que le dicen, ya le han dado a tu mujer, aplaude. Ahora a tu hijo, 180.000 euros en un solo... Increíble. Y yo me preguntaba, bueno, pero si los españoles no venden órganos, ¿de dónde viene tanta riqueza? ¿De dónde ha robado tanto dinero para gastarse delante de ellos mismos? La vida de comer de lujo, viviendo. Mientras que muchos pobres están muriendo, pareciendo sin documentos. El mundo está por acabar por causa de esto. Miren que no va a salvar a su esposa, como decía, si se entremeten sobre mi familia, yo me voy. Quiere decir que tiene un orden en su corazón, que hay cosas más importantes que puede encontrar cualquier otro trabajo, que sí ama a su esposa, que sí ama a sus hijos, pero esta persona no se ama ni a sí mismo, no va a salvar a su esposa, porque quiere matar. Sabemos que su doctrina, su espíritu viene de Jinping, de los indios más antiguos, del PST. Me decía,
la Virgen que van a venir muchos chinos, pero que no son del PSC. La mayoría que se le asesinó, su familia le sacó su órgano. Es muy difícil de reconocer si son del PSC o si son vienen para ver a la Virgen. Un día estaba delante de la imagen de la Virgen en el podio, como decía ella, yo estoy ahí presente. Estaba contemplando a la Virgen y le decía a la Virgen, madre, ¿qué vamos a hacer? No tengo documento, ni pasaje, no tengo comida, ni ropa. Donde voy se nos echa, nadie nos escucha, nadie nos quiere. Quieren matarme, como decía Elías. Le pedía la gracia, la fuerza para seguir, hacer su voluntad. ¿Qué vamos a hacer, madre? Nadie nos escucha, nadie quiere hacerte caso. Y vino un chino y se pone delante mismo de la Virgen y empieza a... Y dije en mi corazón, allá pise feo, ¿cómo le quiero disparar con un fusil? Y me dijo el Señor, dispárale con algo mayor, una bomba nuclear, que por encima de lo que estamos pasando, ellos vienen nuevamente, allanan los lugares, ya saben a dónde vas a ir y van y compran todo, te echan y por su culpa. Como decía, mientras que no quieres dar de comer a la Virgen, a millones de niños, de personas, miren, la luz, la vida, la libertad, cielo y tierra, es lo que estás haciendo. El que da a uno de estos pequeños, dice el Santo Evangelio, el propio Jesucristo, es a mí, a quien me están dando. Señor, ¿cuándo te vimos a ti? Cuando lo hicieron a uno de lo más pequeño, pero vamos con lo más sencillo. En eso seremos juzgados. Nosotros aquí no vamos a ser difícil. Y miren lo que estamos viviendo, lo que decía, lo que vivía San Macario. Queriendo hacer un fuego, viene el diablo y hace un fuego mayor. Macario clama a Dios y el diablo le grita, Macario, te odio tanto, porque tú duermes. Ellos investigan todo. Y aquí quiero dar la forma. Cuando yo soy consciente, y el Señor quiere que hable más sobre las monjas, sobre la fundación, los fundadores. Voy a terminar esto. Cuando yo soy consciente, ¿cuál es la forma? ¿Cómo es que tú haces para sacar el sol? Normalmente cuando estoy consciente, cuando 6 horas por día dormir de 9 de la noche hasta las 3 de la mañana o desde las 10 hasta las 4. 6 horas por día, porque los santos, cuando el santo cura de Ars, los que ya tienen el sacramento, como decía el Señor, ahí únicamente con sacramento debes ir. A esas personas vas a hacer callar y retroceder con sacramento. Son los de jerarquía mayor. Atiéndame bien. 6 horas. Los más grandes santos dormían 3 horas por día. En esos 6 horas, tú, por ejemplo, lo que me decía, levántate a las 3, hoy vencerás a Lucifer. Las 3 de la mañana. Porque el demonio, la Virgen, se levantaba a las 12 de la noche para cumplir la palabra del Salmo. A medianoche me levanto para dar gracias por tu justo mandamiento. Como decía el diablo,
Tú duermes poco, yo no duermo, Macario. Tú comes poco, yo no como. La única cosa que me diferencia contigo es que tú amas. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que ahí van a ser uno mayor y van a hacer lo mismo, van a lucirse esto que aquello. Lo que a mí me va a diferenciar es el amor. Las cárceles, el secuestro, la tortura, la cruz. ¿Qué es lo que los buenos? Miren, aquí hay una diferencia que se llama amor. ¿Y qué es el amor? Y por el fruto van a saber. El fruto del amor es el sol, el calor, la gente, la alegría, la paz. El amor consiste en cumplir los mandamientos, dice el propio Juan. Si quieres la sabiduría, cumple los mandamientos. O sea que no hay mayor amor que vivir los mandamientos. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y miren que Jesucristo vino a elevar al hombre en el primer mandamiento. ¿A qué ángel Dios le ha dicho, siéntate a mi derecha? Sino que le ha dicho a un hombre. O sea que no son conscientes, ni capaces, ni intelectuales, ni la gracia, como decía aquí los italianos, los yugoslavos les llaman aquí al gobierno, a la gente del pueblo que sirve al gobierno, los yugoslavos. O sea que no han avanzado y siguen retrasados y atrasados y retractados, siguen siendo vaciando con hambre, con sed, con injusticia, matando, robando, mientras que el mundo entero ya yace y la tecnología y esto que aquello, van a otro planeta y eso se desarrollan y los niños van creciendo, los jóvenes no tienen respuesta y cada cosa que sucede y uno aún se queda en Yugoslavia. Hace 1200, más de 1200 días y 40, 80 años acá. ¿Y cuándo vas a adelantarte, hijo mío, hija mía? ¿Cuándo vas a, cómo se dice esta palabra, a extenderte, a abrir tu corazón a lo nuevo, que es Jesucristo? Siempre violencia, siempre echar a Dios, siempre incapacidad, siempre sin respuesta, siempre sexo, siempre matar, siempre robar, siempre mentir. Y la gracia, siempre odiar. Y cuando un nuevo comienzo, un nuevo corazón, Dios en el alma, la capacidad, el poder, como decía sobre el espiritito de fornicación, ya no es tiempo de ser tan impuros, tan ingratos, tan indóciles, tan impoder. Tener la gracia, la sabiduría, si hay un orden, casamiento, familia, hijos. ¿Y cuál es el problema? No adorar la carne. Porque eso, España, antes de que la Virgen llegara en España, adoraba a Baal, al dios de la carne. Y si tú ves, hasta hoy en día muchas personas adoran a ese demonio. Por falta de Jesucristo, la Virgen. A través de mi corazón quiero entregarles, pero con discernimiento, con distinción, con amor. Bueno, así como existieron buenos ángeles, también existen malos ángeles. Así como existieron buenos profetas, existieron malos profetas. Y yo aquí le digo, ¿por qué tanta lucha? A mí me llaman de homosexual, donde voy esto que aquello, porque hay una lucha tremenda entre la Virgen, para que yo viva la castidad. Solamente voy a contarle, porque yo no soy tonto, en el Antiguo Testamento, cuando Jeremías profetizó, dice que había un falso profeta.
no me recuerdo su nombre, Jeconía, algo así. Cuando Jeremías hablaba, él lo dejó como mentiroso. Y le respondió, lo sabrás cuando huyas de tienda en tienda. Jeremías quedó como mentiroso, como falso ante el pueblo. Y dice él mismo que este falso profeta cometió una estupidez, llama de estupidez al adulterio. Se acostó con una esposa ajena. Nabucodonosor el Grande lo sacó en público y lo quemó en la plaza. Para que ustedes vean que con Dios no se juega. Como decía, hija mía, tápate si yo quisiera ver carne. Allá en la carnicería hay de toda clase de carne. Tu falta de experiencia en el infierno. Yo veo a las monjas parecía frazadas lo que tienen. Y miren cuánto amor, cuánto sacrificio. Me está enseñando cómo debo vestirme. Yo vengo con campera y jajajaja, tiene mal olor eso. Las personas te están enseñando la cruz. Que no adoran el tiempo, ni el sentimiento, ni el gusto. Si da gusto, si hace calor, no hace. Que hay una fe, hay una moral, hay una práctica, hay una base. El escándalo del desnudismo, de la carne. No quieren tener ni hijos, no quieren la responsabilidad ni la cruz. Y miren cómo viven. Y el odio en sus corazones, que eso no es cosa para jugar. Decía, le hice una pregunta a la Virgen. ¿Qué más te gustaría que te diera? Trajera la Copa del Mundo, el Premio Nobel de la Paz, Miss Universo, o qué sé yo. Y me respondió, un niño. Ahí entendí y comprendí el tesoro de los tesoros. Y me respondió, si vieras cuando nacen los niños, la alegría que hay en el cielo en este momento cuando un niño está naciendo, una niña. Porque si tú vieras cuando se mata en el aborto, en el vientre, cuántos demonios están saliendo del infierno para venir a matar, a robar y a destruir. Como me decía una madre, ¿por qué mi hijo es así, afeminado? Y bueno, le respondí, ¿te acuerdas aquella vez de ese desorden en tu sexualidad con tu esposo? Ahí entró el diablo en él. El niño nace con una cabeza así, todo deformado, una cuna ahí al lado, mientras que ellos invocan, evocan y hacen toda clase de ritos satánicos. Y luego no te preguntes que el niño por qué no habla, por qué es mudo, por qué es deformado, por qué parece un monstruo. Porque tú has invocado al demonio en tu sexualidad, en tus pecados. Citotec, Pralaxis, vacuna anticonceptivo, vacuna antivida, antimuerte, qué sé yo, preservativo, esto que aquello. ¿Por qué la iglesia prohíbe contundentemente todo lo que va en contra de la vida? Porque nosotros mismos estamos viendo los frutos y las madres descaradamente, algunos acusan a Dios y otros dicen, ¿por qué mi hijo así? ¿Por qué mi hija le pasa esto? Y nunca dice, he pecado, cometí un pecado. Imagínense ustedes, un día, hace 7 años atrás, en el 2019, una mujer me preguntó, ¿por qué ya no puedo tener hijos? Tuvo una hija. ahora 2027 años después, Dios me responde esa pregunta. Yo la había preguntado, ¿por qué ella no puede tener? Tuve una visión y cuando ella tuvo su primera hija, por la maldición de una persona, para que vean,
Los doctores, al nacer la niña, le cerraron el camino al próximo hijo. Y el Señor dijo, sí, puede volver a tener si se mete nuevamente en la medicina y abre ese camino. Como decía la Virgen, si ves la alegría que hay en el cielo cuando nace un niño, porque se les mata en el vientre y después, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué está loca? Esto que aquello, psicológico, espiritual, natural y científico, brujal, mafial. Y nadie nunca se echa la culpa. Lo que yo siempre hago cuando la policía me agarró, le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor? ¿En dónde he fallado? ¿Qué fue lo que he hecho mal? Perdóname, Señor, ayúdame. Y el arcángel se me aparece y me dice, no seas tonto, son los mismos policías. Desde que he llegado me han perseguido a muerte. Son los mismos los que enviaron sicarios que pasan cada 30 segundos. No pueden ni tomar ni un café ni estar 30 segundos en un lugar. Se suben todo encima. Y luego, vas a comprar algo y ellos en punta es, ¿qué compró? ¿Qué compró? Se fue y luego ve la noticia y te gritan de una nación a otra. Esto, que aquello. Muy fácil cuando yo tenga espías, me reiré también de ti así, pero ahora no tengo tiempo, ni me interesa, como decía Jesucristo. ¿A ti qué te importa la vida de los demás? Lo que decía el propio Pedro, tú ven y sígueme. ¿Acaso te crees Dios? Como decía Landella, o sea, lo que tú quieres hacer. Te estás poniendo en lugar de Dios. Y ese lugar, porque miren que Dios tiene muchos enemigos. Solamente un omnipotente, un eterno, un omnipresente puede estar sentado ahí, puede estar en ese lugar. Yo digo, no, tú sé Dios, yo ni con esto puedo. ¿Y cómo voy a poder? Como decía Medjugorje, tus enemigos son muy pesados. No son ni de carne, son, como decía el propio Padre, no podrán contra ellos porque son demonios. Y ayer en el otro video hablé, pobres y pobres drogadictos, son carnadas. Le juegan todos los policías, los militares, hacen lo que quiera de ellos. Cuando quieran le va a agarrar. Sin hablar a quienes mueven el gobierno. Pero para no darte más miedo, mejor me callo, porque a mí ya me tiraron. Ya, como decía la Virgen, ya te han dicho que no quieren. Y yo me sé ver. Lo único que estoy haciendo aquí, orando día y noche, Padre, dame la gracia de ser mártir, de hacer tu voluntad. Ya no estoy saliendo, corriendo, yendo, porque yo me conozco y conozco mi conciencia. ¿Por qué me has abandonado? Y con esto termine. Miren, las gracias. Yo sé que muchos han malinterpretado lo que he dicho a las videntas. Las gracias que tienen las videntas de decirle ya en vida de que el diablo les va a acusar en el día de su juicio. ¿Por qué se han casado? ¿Por qué tienen hijos? Y aquí yo humildemente, esto soy yo nada más, no me lo enseñó la Virgen ni Jesús. Pero ¿qué pueden responderle esta santa videnta a Dios Padre en el día del juicio? ¿Y tú qué vas a decir, Padre? Tú también tienes hijos. Ahí está Jesús. Mira a Jesús. No me mires a mí. No mires. Ahí están mis hijos. Si es el caso, escuchen ustedes la gracia. Yo a lo menos ya tengo que responderle a Dios en el día del juicio cuando me pregunte ¿por qué no me has construido mi casa? Padre, no ha visto a los policías, no ha visto a Során, me hicieron la vida imposible. Me han encarcelado, desangrado 5 veces. Ahora suben y bajan espíritu de cuchillito, quieren acuchillar. Espíritu de muerte y sombrita. Piensan que el que creó el ojo no va a ver, el que hizo el oído
No va, el que hizo el pensamiento no va a pensar. Por eso dice en el Salmo 2, el que se sienta en lo alto se sonríe y se burla de ellos. Lo que decía, va a haber un secuestro en Latinoamérica y toda Europa se está preparando para ir a buscar. O sea que es profecía. Como decía la fuente, así estaba escrito. Lo que está escrito, así suceda. No podemos nosotros cambiar, como decía las viviendas. Bueno, el diablo les acusa ante el Padre porque han tenido hijos. Ahí tienen, Padre, tú también, hasta tú tienes hijos. Por sus frutos lo conocerán. ¿Y qué es lo que en este momento, lo que a nosotros nos va a diferenciar al diablo? Porque está haciendo cosas más grandes, mayores y más. El amor. ¿Y qué es el amor? Hacer llover, echar hielo, tapar el sol, matar, robar, destruir. ¿Eso es amar? No. Amar consiste en dar la vida por otro. No hay mayor amor que dar la vida. Jesucristo ya vino a enseñarnos ese camino. Y no existe. Si queremos ir al cielo, bueno, ahí tenemos el camino de los mandamientos. Y si no cumplen los mandamientos, miren que el otro nivel superior es el de seguir, que es la voluntad de Dios. Si quieres ir al cielo, cumple los mandamientos. Bueno, yo ya he cumplido los mandamientos. Bueno, ahora ven y sígueme. Vende todo lo que tienes y haz la voluntad de Dios. Es flojo, protestante, esto que aquello. Hermanos y hermanas, para mí con esto ya basta. Ni lo mínimo podemos hacer o cumplir, ni los mandamientos podemos vivir. Se contradice. ¿Cómo va a contradecirse si te está mostrando el fruto, lo que tú mismo estás comiendo, palpando, viviendo, arropando? Como decía, en bolsa los chinos van a juntar en este tiempo dinero, mientras que los hijos de la Virgen van a morir todo de hambre, de sed, de falta de documento, perseguido, se le va a acuchillar, quitar la cabeza, deportar, y mientras que ellos de playa en playa, de sol en sol, de vacación en vacación. Entonces, como dice la Escritura, recuerda que tú también eres peregrino. Un día también ustedes van a ir a pasar delante de mi casa. Un día también ustedes van a depender de mí. Entonces, deben pensar en sus esposas, en sus hijos, si en verdad se aman a sí mismos. Cada cosa que van a decir o hacer a su prójimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.